Bueno, continuamos con la serie de vídeos del PC Gaming que tenéis en el canal, un PC Gaming que estuvimos montando el curso pasado en el instituto donde trabajaba, y ahora en este vídeo es el turno de hablaros de los periféricos que he utilizado para dicho PC Gaming. Concretamente son periféricos de Corsair, un teclado, un ratón, una alfombrilla y unos auriculares con una calidad muy buena y que nos permiten disfrutar a tope de nuestros juegos favoritos en el PC Gaming. Así que nada, si queréis saber cómo son estos periféricos, no os perdáis el vídeo. Bien, el teclado que hemos elegido para nuestro ordenador gaming es el modelo K60 RGB Pro, un teclado de Corsair que está muy bien construido y que nos va a permitir jugar a nuestros juegos favoritos. Una de las cosas más llamativas de este teclado es el buen control que tenemos de la iluminación gracias al software de Corsair. Nosotros vamos a poder configurar la iluminación del teclado totalmente a nuestro gusto con este software e incluso vamos a poder crear varios perfiles para disfrutar de un gran nivel de inmersión en el juego y hacer nuestro setup mucho más agradable. En un próximo vídeo os hablaré con más detalle de este software de Corsair para que veáis la gran cantidad de funciones que tiene. Las teclas de este teclado son Cherry MV con un diseño transparente que favorece la difusión de la luz. Esto va a permitir que la luminosidad sea mucho mayor y además las pulsaciones son muy estables, lo que nos va a permitir una precisión, rendimiento y comodidad muy buena. Además, este teclado mecánico cuenta con una estructura de aluminio cepillado con un diseño súper chulo, se ve así como una especie de rayitas, no es un negro ni un gris, digamos que es un color así intermedio y lo hace muy elegante. Además, no solo le va a dar elegancia, sino que también le va a dar durabilidad al estar construido de metal. A pesar de estar construido de metal, no es demasiado pesado, estamos hablando de 800 gramos, es decir, no llega a un kilo. Por supuesto, la distribución que hemos elegido es distribución español. Es un teclado completo, es decir, está compuesto por 105 teclas y la conectividad es por cable, es decir, no es un teclado inalámbrico. Además, como veréis más adelante en otro vídeo, se van a poder configurar teclas de acceso rápido y todo lo necesario para hacer mucho más fácil jugar a nuestros juegos favoritos. Los auriculares elegidos también de Corsair son unos auriculares Voice Elite Surround que nos proporcionan sonido envolvente 7.1. Son unos auriculares muy premium y tienen un diseño que me ha gustado mucho. Nos proporcionan un sonido envolvente 7.1 y además son muy cómodos puestos en los oídos. Las espumas tanto del auricular como de la diadema son muy blanditas y, como digo, son muy cómodas. Eso sí, si estamos en ambientes muy calurosos, vamos a pasar un poquito de calor. No os preocupéis porque el tejido está compuesto de microfibra transpirable, con lo cual va a hacer más llevadero dicho calor. Otra de las cosas buenas que tienen estos auriculares es que se pueden conectar a casi cualquier dispositivo. Yo lo he utilizado con el PC Gaming, pero también lo podemos utilizar con Xbox, PlayStation, móviles, etc. Esto es gracias a la conexión 3,5 mm y también, como no, a un adaptador de 3,5 mm a USB tipo A que viene incluido en el paquete. Yo he probado ambas conexiones en el PC Gaming y funcionan sin ningún tipo de problema. Son unos auriculares muy resistentes, la diadema está construida de aluminio, con lo cual nos van a durar muchos años y además contamos con controles en los propios auriculares que nos van a permitir ajustar el volumen gracias a una ruedecita que hay integrada y también silenciar el audio del micrófono con un botón que trae para tal efecto. Y trae un indicador LED de silencio integrado que nos va a permitir saber cuándo nos están escuchando y cuándo no. Hablando del micrófono, es un micrófono omnidireccional que va a recoger nuestra voz con mucha claridad. Gracias al software EQ de Corsair se va a poder
poder ajustar lo que es el ecualizador de sonido, el control de los efectos locales, perfiles de audio ajustados a nuestras necesidades y muchas cositas más. Un producto muy premium destinado a los jugadores más exigentes. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse de aquí, de la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, como no, continuamos con el vídeo. El ratón óptico que hemos elegido de Corsair es un Sabre RGB Pro, un ratón que nos va a permitir jugar a nuestros juegos con total intensidad. He de comentaros que es un ratón muy ligero y con unos botones con una respuesta ultra rápida. Apenas tiene retardo, cosa que es muy importante en nuestros juegos. Por su forma ergonómica es muy rápido y cómodo en la mano. Además tiene unas almohadillas deslizantes que van a favorecer los movimientos rápidos y nos van a dar una mayor vida en nuestros juegos. Es súper ligero, solamente 74 gramos de peso, y luego un ratón muy compacto. Estamos hablando de 13 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho y no llega a 4 centímetros y medio de alto. Los botones hemos notado que son bastante precisos y además se ven robustos, es decir, según Corsair nos garantizan hasta 50 millones de clics, con lo cual fijaos la gran cantidad de horas que podemos estar jugando a nuestros juegos. Luego también comentaros que el cable viene revestido como una especie de tela de nylon que también le va a dar una mayor durabilidad. La conexión de dicho cable es USB tipo A y luego, como no, pues el ratón viene con luces LED que estéticamente también van a ayudar a mejorar nuestro setup. Y luego, como no, hemos elegido como compañera a todo este conjunto de ratón y teclado una alfombrilla MM350 Pro XL, una alfombrilla muy chula, muy bien diseñada y sobre todo una alfombrilla que es muy grande, es decir, prácticamente ocupa toda la mesa de nuestro setup. Es una alfombrilla con un recubrimiento especial que la va a hacer resistente a manchas y a pruebas de derrame de líquido, es decir, nosotros vamos a poder estar consumiendo agua o cualquier otro líquido y si nos salpica no vamos a tener que tener miedo a mancharla. Además, las costuras de los bordes se ven bastante robustas y en el tiempo que la hemos estado utilizando no se ha deshilachado, con lo cual podríamos decir que es una alfombrilla bastante duradera. Luego, el microtejido con el que está construido esta alfombrilla nos va a permitir movimientos muy rápidos y no se va a agarrar a lo que es el ratón. Esto es fundamental a la hora de jugar a nuestro juego favorito. Es decir, el ratón va a ir muy fluido y muy rápido sobre esta alfombrilla. Hablaba de las dimensiones y estamos hablando de 93 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho, con lo cual nos cabe el ratón, nos cabe el teclado y cualquier cosa que necesitemos dejar ahí. Luego además cuenta con un grosor de 4 milímetros y lo chulo es que una vez extendida se adapta muy rápidamente a lo que es la mesa, ya que son alfombrillas que normalmente están enrolladas y como es así pesadita no vamos a tener ninguna de las esquinas levantadas, cosa que a mí me molesta bastante. Luego, por último, otra cosa muy importante es que la base de la alfombrilla está compuesta de goma texturizada con efecto antideslizante que le va a dar mucha adherencia a la mesa donde la coloquemos. Esto para mí es algo fundamental, ya que no podemos permitirnos el lujo de que la alfombrilla se esté moviendo constantemente. Como podéis ver, una alfombrilla muy cómoda que nos va a permitir jugar durante varias horas seguidas. Bueno, ¿qué os han parecido estos periféricos? Interesantes, ¿verdad? Ahora ya lo que me queda para completar esta saga de vídeos del PC Gaming es mostraros el software iQ, también de Corsair, que nos va a permitir personalizar dichos periféricos, así como el PC Gaming, en lo que a luces LED, ventiladores, CPU se refiere. Eso será obviamente en un próximo vídeo. Si queréis más información sobre todos estos componentes periféricos, ordenador, monitor, etcétera, os los voy a enlazar en las notas del vídeo para que les deis un vistazo y, como digo, tengáis más información sobre los mismos. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces,
Un saludo.